Saludos. Titulamos este vídeo Electromagnetismo, testigo, pulsación, eje central imperceptible 1, PEC 4. Este es pues el cuarto vídeo que estamos dedicando a la pulsación en su aspecto imperceptible, porque hemos dicho que el toroide universal tenía dos aspectos simultáneos. El aspecto de sucesión, que ya ha sido explicado y simplemente consiste en la interpretación correcta, por ejemplo, del movimiento del Sol en la ruta diaria, pero hemos dicho que paralelamente lo que hace moverse a ese Sol pues es una pulsación que tiene un aspecto imperceptible. Y entonces, como esto es más difícil de concebir, pues nosotros estamos dedicando este vídeo y algunos más precisamente a determinados aspectos de esta realidad que son testigos, según nuestra opinión, son testigos, si sabemos interpretarlos, testigos de esta pulsación imperceptible. Dijimos que esta pulsación imperceptible pues consistía en dos corrientes opuestas que se separan con giro opuesto, llegan a su máxima separación y luego inician el retorno otra vez hacia su centro creativo, y ahí en ese momento preciso, cuando los tres ejes se unan, podemos decir, pues vuelve a pulsar. Entonces, este sería el movimiento imperceptible, sería pulsación, movimiento, separación, reunificación y nueva pulsación. Y esta pulsación de estas dos corrientes opuestas electromagnéticas pues son imperceptibles, pero tenemos algunos modelos de esta realidad, como es el electromagnetismo, que nosotros vamos a simplificar al máximo en el esquema de los imanes, porque nosotros estamos yendo a la máxima simplificación. Entonces, si sabemos interpretarlo, incluso con una mente, dijéramos así, una mente, podemos decir, infantil, sencillamente, pero ahondando más allá de lo perceptible, por supuesto. Entonces veremos que el electromagnetismo, tenemos dos bolas que están imantadas. Entonces observaremos que una de ellas que se unen precisamente por el mismo polo. Y si cogemos una de las bolas y cambiamos su orientación como estamos haciendo, pues ahora intentamos unirlas y nos cuesta mucho unirlas porque se separan, porque ahí está actuando, dijéramos así, el centro separador en una polaridad de toda esta dimensión. Entonces ahí está actuando, y ese sería el muro de Bloch. Entonces vemos que nos cuesta. Entonces, y está estableciendo toda la realidad en dos partes, un polo masculino y otro femenino. Así de sencillo y así de simple y así de profundo. Entonces, si vemos que se une, están unidas por polos opuestos, pues ahora, para que lo perciban mejor, si cogemos otra bola igual imantada, pues comprobaremos que pasará el mismo efecto, porque el espacio y el espacio electromagnético está previamente establecido en estas dos polaridades. Entonces veremos que si cogemos uno de los polos y lo ponemos precisamente por el mismo polo, pues veremos que no tiende a unirse, sino tiende a separarse. Entonces fijémonos que, claro, un pequeño movimiento pues hace que se te una, pero entonces si tú procuras ponerlo por donde se separan, verás que mi movimiento hacia la derecha, pues está creando el movimiento opuesto en esta otra bola, porque se está separando, no quiere unirse. Es decir, vean que precisamente estos son los dos movimientos opuestos, que tienen que ser así, precisamente girar en esas dos direcciones, porque es, dijéramos así, la mayor efectividad de separación. Cuando separas una realidad, tienes que caminar precisamente en sentidos opuestos. Esto es totalmente lógico. Entonces, este electromagnetismo pues es un fractal de toda esta realidad.
Y entonces, sabiéndolo interpretar, pues sabremos de un modo, dijéramos así, que se salta muchos pasos de estudios que vienen incluso direccionados para nunca llegar, como por ejemplo en este caso de la interpretación de las ondas magnéticas en la Tierra, que lo hemos visto nosotros totalmente mal interpretado según nuestra opinión e investigación, pero mediante precisamente una realidad simple y profunda y un fractal, pues llegamos a la mayor comprensión. Entonces, ¿dónde se producirá este electromagnetismo que separa las dos realidades o los dos polos de toda esta dimensión? Pues si intentamos unirlo y vemos que no, pues tenemos que saber que entonces ahí en el centro, en ese espacio invisible, en el centro que separa esta polaridad, pues es donde está el muro de Bloch, o también se le dice la zona neutra de los imanes. Ahí es donde está pulsando la fuerza creativa del eje central, no puede ser de otra manera. ¿Y hasta dónde se extenderá? ¿Hasta dónde se extenderá esa separación? Pues nosotros decimos, en niveles sutiles se extenderá hasta la totalidad manifestada, porque nada escapa y ni puede escapar a la totalidad del creador o de la fuente divina que lo crea todo, evidentemente. Pero decimos en niveles sutiles. Decimos en niveles sutiles porque esto, por ejemplo, es un fractal. Pero si cogemos, y al igual que las rayaduras de hierro, por ejemplo, si las ponemos sobre un imán, pues ahí te forman un fractal. Pero si tú en vez de rayaduras de hierro echas harina, pues no te funciona. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que haber también un estado de neutralidad. Porque si no existiese ese estado de neutralidad donde nosotros estamos, pues realmente no podría haber conjunción, por ejemplo, polo masculino y polo femenino, y se interrumpiría esta creación. Entonces, existe evidentemente pues un plano que dijéramos así de equilibrio o de neutralidad donde nosotros estamos, pero decimos a nivel imperceptible y a nivel sutil todo está direccionado y se extiende hasta la totalidad de la creación, esta influencia. Entonces nosotros decimos, existen por tanto niveles de influencia. Un nivel de influencia hemos visto ya, por ejemplo, que es por ejemplo la proximidad, mayor o menor proximidad entre polos, pues tiene un determinado tipo de acción o también determinado tipo de material. Ahí están los materiales aislantes, evidentemente, que se emplean para todo, dijéramos así, la tecnología de la electricidad, por ejemplo. Entonces, esos son distintos niveles de influencia. Pero entonces nosotros vamos a establecer dos. El nivel sutil, que el nivel sutil sería todas las energías sutiles y precisamente estas energías que van opuestas y que forman la simultaneidad. Entonces, a este movimiento nosotros decimos todas las ondas sutiles y todas las energías sutiles, pues tienen que pasar precisamente, no se puede pasar de un polo a otro automáticamente. Está el muro de Bloch, que ahí se produce la pulsación, y nosotros hemos dicho las ondas sísmicas o incluso las ondas sonoras, pues tienen que pasar por ese punto que nosotros hemos denominado la aduana central. Ese sería el nivel sutil y el nivel dijéramos así, de la pulsación imperceptible. Pero también está el nivel más exterior o más denso, que sería, por ejemplo, el movimiento del Sol o las personas, por ejemplo, desplazándose de polo a polo, por ejemplo, en aviones o barcos, y entonces ese es un nivel, dijéramos así, de sucesión. Ahí actúa menos, evidentemente, actúa menos precisamente estas energías que son más sutiles. Y lo vamos a ver, lo vamos a seguir explicando precisamente ese movimiento que de las energías opuestas que pulsan. Y también tenemos que decir, para que la persona piense y vea que todo es una misma realidad, que por tanto este electromagnetismo de los imanes pues son, como decimos, un testigo precisamente de estas energías que pulsan y que son imperceptibles, y que se produce un isomorfismo entre el imán, que consiste en separar los dos polos, y también esta pulsación imperceptible, porque la pulsación imperceptible, ¿qué es lo que realiza? Pues realiza evidentemente una separación, al igual que vemos
en los imanes realiza una separación, porque cuando van precisamente esas dos polaridades opuestas a unirse nuevamente en el punto con su punto central, pues pulsa de nuevo y entonces se produce otra vez la separación y otra vez la reunificación. Todo está en una armonía y en una comprensión perfecta para las personas que con pensamiento sencillo y profundo, pues pueden evidentemente acercarse lo máximo a esta realidad, porque formamos parte precisamente de esta forma creativa, de esta divinidad y de este centro pulsación creativo. Entonces, este es el esquema de este vídeo, que decimos que el electromagnetismo es un testigo que nos muestra precisamente la pulsación imperceptible de las dos corrientes opuestas. Y entonces, ese mismo esquema que hemos visto en un imán, ese mismo esquema, pues lo estamos viendo precisamente en la representación de la Tierra, que aquí está alterada, pero nos sirve porque simplemente consiste en nuestro modelo en considerar que nosotros estamos por dentro, pero a efectos prácticos nos viene en este aspecto igual. Es decir, al igual que un imán tiene dos polaridades, y precisamente las dos polaridades, fíjense que van formando esta separación en forma de globo, pues la Tierra, que es precisamente donde se da la pulsación universal, pues también todo el mundo ya sabemos, hasta la ciencia oficial, que tiene dos polaridades, polo norte y polo sur. Y entonces, aquí, al igual que aquí en este centro, pues es donde está la zona neutra y donde está pulsando esta fuerza, este latido del cosmos, pues aquí también lo hemos dicho ya en otro vídeo, que en esta zona del ecuador, donde se une el eje vertical con el eje horizontal, es donde pulsa en el toroide universal precisamente la pulsación imperceptible. Y entonces vamos a seguir explicándola. Precisamente aquí a la derecha, esto es ciencia oficial, como las corrientes magnéticas pues las establecen correctamente, por supuesto, pues unas corrientes norte, podemos decir, y otras corrientes sur, que estas corrientes pues están tomadas precisamente de los desplazamientos y de la orientación de la brújula al ir desplazándonos del polo sur al polo norte. Entonces, una interpretación equivocada, según nuestra opinión e investigación, es que esta aguja que está aquí levantada al máximo, pues va transcurriendo esas líneas de fuerza magnéticas, se pone aquí horizontal y aquí baja nuevamente, y por el interior pues se produciría su desplazamiento. Esto, según nuestra opinión e investigación, no tiene sentido y es totalmente erróneo. Precisamente aquí en esta pulsación, en este centro, es el que hace que precisamente la aguja de la brújula, cuando te vas desplazando desde el polo sur al polo norte, pues en estos dos puntos, pues está totalmente, dijéramos así, en la posición equilibrada, Y entonces, desde esta posición equilibrada, pues aquí están las dos corrientes que ya hemos expresado, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda de modo simultáneo. Por eso, evidentemente, al ir de esta forma hacia la derecha, si tú desplazas la aguja más a la derecha, pues se te va elevando esta parte, se te va elevando hasta que se coloca aquí. Y paralelamente y simultáneamente, la brújula, si te vas desplazando en barco hacia el polo sur, pues se te va elevando la otra parte que está más próxima, a este empuje, porque esta parte de aquí, evidentemente, está más próxima a este empuje, por esto este empuje la levanta, y esta parte está más próxima a este empuje, pues te la levanta, y te la proyecta hasta de la forma inversa al otro polo, porque están pulsando en este punto central, sencillamente porque ahí está precisamente el centro pulsación y el centro del equilibrio. Igual que en los imanes, en ese punto central, pues se encuentra lo que se llama la zona neutra, y eso es ni más ni menos que la pulsación. Por eso decimos que aquí pues están las corrientes actuando en sentidos opuestos. Y entonces todo el espacio en realidad pues está, dijéramos así, formado por estas líneas de fuerza. Por eso simplemente la brújula lo único que tiene que hacer es desplazarse, y tiene que desplazarse adaptándose a estas líneas de fuerza previamente
establecidas. Entonces, este movimiento, vamos aquí a ver precisamente los dos movimientos que hemos dicho, el movimiento interior, que sería la simultaneidad imperceptible, y también el movimiento exterior de la sucesión, que sería, por ejemplo, el Sol desplazándose en la ruta diaria solar. Entonces, porque hemos dicho ya en otros vídeos anteriores que precisamente estas dos pulsaciones pues transcurren y son, dijéramos así, paralelas o simultáneas. Entonces, para interpretar correctamente, esto sería uno de los imanes normales. Aquí está reconocido totalmente la zona neutra y la separación. Y aquí vamos a ir viendo precisamente los dos tipos de movimientos que se producen precisamente en los imanes, en las líneas de fuerza de los imanes o del magnetismo o el electromagnetismo terrestre. Y aquí está el modelo que hemos visto en un vídeo anterior, en que tenemos los dos movimientos. Entonces, ¿cuál sería el movimiento que nosotros hemos dicho que es sutil y que toda onda tiene que pasar por lo que hemos denominado en otros vídeos la aduana central? Pues la pulsación interior, la imperceptible, que para eso es más difícil, la estamos explicando, pues pulsaría en este punto, evidentemente, en el centro. Y entonces se produciría una divergencia que podemos decir aquí nota do, y aquí otra divergencia paralela, nota que también le vamos a decir en este caso do. Se produciría esa separación. Luego se produciría un recorrido, aquí lo estamos viendo en línea recta, pero aquí los vemos realmente como es, que es en línea curva, un recorrido hasta la nota re y luego una bajada. Pero paralelamente, en esta pulsación simultánea se ha producido la nota do opuesta, la nota re opuesta y una bajada. Es de tal manera que bajan los dos movimientos opuestos de la pulsación, bajan y se unen en este punto. Entonces en ese punto pues se produce la nueva pulsación. Y la nueva pulsación sería de nuevo un do y un do opuesto, un re y un re opuesto y un mi fa, porque aquí sería todo en la escala de las octavas, sería el punto mi fa o el si do, que son el semitono. Sería re, re y otra vez nueva pulsación. Entonces esto sería la pulsación difícil, que son las dos energías opuestas, como estamos viendo. Una camina en sentido hacia la derecha, en sentido de estrógiro, y otra en sentido levógiro, hacia la izquierda. Y aquí eso mismo, pues sería de esa misma forma, como hemos dicho. El gris correspondería precisamente a ese movimiento, pulsación, y entonces, ya lo hemos dicho en otro vídeo, se produce hasta el máximo, y esta se produce simultáneamente al máximo de divergencia. Ahora se retorna, y paralelamente cuando las dos están para unirse, pues ahí se pulsa continuamente, pues ese es el movimiento, separación, separación y pulsación simultáneamente. Eso sería la pulsación imperceptible. ¿Y cuál sería la pulsación perceptible? Pues la pulsación perceptible sería el 8. Y esa pulsación perceptible pues sería que llegamos a un punto de equilibrio, que evidentemente pues tiene que formarse la posibilidad de que no solo el ser humano, sino toda la naturaleza pueda caminar, porque si no estaría todo realmente realizándose estas pulsaciones y no habría manifestación exterior. De tal manera que, por ejemplo, como hemos visto en el diagrama anterior, pues la brújula, pues sí nota, al pasar de un hemisferio al otro, la brújula nota que precisamente cambia. Pero un barco, las personas que están en barco, pues pasan de un hemisferio al otro y ellas no notan nada realmente. A lo mejor mentalmente pueden sentir a lo mejor algún tipo de sensación, pero no notan nada, evidentemente. Claro, no notan nada precisamente porque ellos tienen también un equilibrio que les permite caminar de polo a polo. Pero entonces, ¿cuál sería este otro movimiento, que sería el movimiento del Sol perceptible? Pues sería el movimiento del 8 del infinito. Entonces aquí, en este punto, se produciría la pulsación y se produciría la separación, el do, el re, y aquí llega y pulsa mi fa. Y al pulsar mi fa, pues ahora sí continúa mi fa y pasa al sol. Do, re, mi, fa, pasa al sol, después al la y después otra vez al si, do. Y en el si, do, que es otra vez el semitono de la octava musical, pues se produce la nueva pulsación. Sería de nuevo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y entonces fíjense que es un 8 lo que va realizando, al igual exactamente, porque este ya es el movimiento de la sucesión que hemos dicho, que es, por ejemplo, ver la ruta diaria solar, que es así, es perceptible. Entonces se pulsa en este punto, se eleva al máximo,
se baja y se continúa bajando a la oscuridad, a la noche, y se sube de nuevo al día, de nuevo a la máxima lucidez o luz a las 12, se baja, y entonces fíjense que este es el 8 del infinito. El 8 del infinito, igual que aquí también sería el 8, pero en forma recta, el 8 del infinito. Y este último movimiento es la sucesión perceptible de esta pulsación, la pulsación del latido del universo. Pero como decimos, anteriormente a esta, y dijéramos así, más fundante, es la que hemos visto anteriormente de las dos corrientes opuestas simultáneas que se separan, se unen y pulsan. Terminamos en este punto aclarando que esto, los imanes y este movimiento electromagnético nos sirve, como dijéramos así, un testimonio o un testigo precisamente de esta pulsación imperceptible, y que vamos a seguir nosotros poniendo testigos de esta realidad concreta que nos hacen inferir la realidad de la pulsación imperceptible en este cosmos. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.